Un cuarto punto que estudiamos en el curso de criminología está referido a crímenes violentos y tratamos ya de relacionarlo con paradigmas y modelos de intervención en base a los enfoques que hemos visto ya de criminología no solamente sociológica, explicativa, sino también modelos ya factoriales de explicación de los delitos. ¿Y por qué estudiamos los crímenes violentos aparte? Porque ya desde hace unos años las clasificaciones de delitos consideran un capítulo aparte para tratar homicidios o violaciones o asesinatos múltiples, etcétera, que revisten una dañosidad, una gravedad que ameritan un análisis aparte, un seguimiento aparte por parte de los indicadores. Sin embargo, este interés que puede existir sobre este tipo de fenómenos delictivos ya existe desde los albores de la criminología y de hecho fundamenta que todo un capítulo de la criminología psicológica se haya expandido a partir de ir más allá de los peritajes y de conductas muy puntuales o actos muy puntuales o rasgos de la personalidad hacia explicaciones más amplias de cómo funciona entonces esa psicología de los individuos que perpetran delitos de este tipo, ¿no? Así se ha ido construyendo, por ejemplo, el concepto de psicópata, ¿no? Antes llamado también sociópata o inadaptado social, como ese individuo con una personalidad, rasgos psicológicos de aversión a la socialización normal, de conflictos con la autoridad, ¿no? De sentimientos a veces de injusticia con respecto a la relación con los demás. Y en los recientes, digamos, avances de comprensión de fenómenos delictivos, por ejemplo, la criminología clínica aborda estos temas como los asesinatos en serie y los asesinatos múltiples, ¿no? En ese cuadro, por ejemplo, Garrido va a distinguir el modus operandi de un asesinato en serie y el perfil psicológico del perpetrador de lo que puede ser el modus operandi de los asesinatos múltiples y los perpetradores de este tipo de delitos. Y de hecho, un asesinato en serie se caracteriza por una víctima que va siendo elegida, primero una, después el mes siguiente otra, con un criterio de selección muy particular, ¿no? Su perfil, su edad, más o menos su género puede ser también. Y se tiende pues a un modus operandi de extrema frialdad, en el cual se visualiza pues este perfil psicópata del individuo, del perpetrador, sin conciencia moral en su actuar, ¿no? Por otro lado, los asesinatos múltiples que pueden ser de menor alcance en cuanto a victimización, las víctimas se dan más al azar, no hay una selección, son víctimas además que no son simbólicas prácticamente y no necesariamente se da un aseguramiento de su muerte, incluso no es tan fundamental ese tema, sino que los asesinos son en este caso personalidades no psicopáticas, sino con trastornos en su personalidad, ¿no? Trastornos que pueden describirse como un sentimiento de humillación, de heridas narcisistas profundas, etc., ¿no? Y una minoría de individuos con enfermedades mentales, ¿no? Entre otros aportes también que son importantes para abordar este tipo de fenómenos delictivos, encontramos la victimología, que recupera a la víctima como ese actor que es soslayado muchas veces en los discursos penales y criminológicos, y que también tiene un rol, incluso abre las puertas a un paradigma como es el de la justicia restaurativa, ¿no? Y sobre la victimización y el estudio de la victimología cabe resaltar los factores también de riesgo a una mayor incidencia de victimización y también a una mayor vulnerabilidad ante una victimización. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces unas personas pueden estar por sus condiciones, pueden ser biológicas o psicológicas, no puede ser desde psicológicas en cuanto a distraídas o biológicas en cuanto a su sexo y su edad, que las exponen a mayor riesgo de victimización, ¿no? Pero también las personas pueden tener mayores factores de vulnerabilidad, quiere decir encontrarse mayor predispuestas a sufrir un daño cuando se produce ya una victimización, ¿no? Y nos ayuda entonces a
analizar fenómenos como el de la violencia contra la mujer, todavía muy elevados nuestros indicadores de violencia física de parte de las parejas, toda la variable género, el incremento en el número de homicidios de mujeres en el Perú es más acelerado que el incremento de homicidios de hombres en los últimos años, más allá de los indicadores de feminicidio que tienen un sesgo de registro, de calificación. Y en países, bueno, en Norteamérica, en España también se han dado buenos estudios sobre caracterizar, por ejemplo, el perfil del perpetrador del feminicidio. Un estudio muy simple, por ejemplo, distingue lo que es un perfil normalizado, que no tiene antecedentes penales o que no consume alcohol o drogas y que no ha tenido denuncias previas de la pareja de maltrato, de un perfil antisocial que sí ha tenido denuncias previas, que sí consume alcohol, drogas y que puede tener incluso antecedentes penales por otro tipo de delitos. Y en el primer caso de los feminicidas normalizados se encuentra que la pareja muchas veces ha abandonado a este individuo en un gran porcentaje o que ha iniciado una nueva relación y es en ese contexto en el cual en cierto estado psicológico específico se produce este tipo de violencias feminicidas, ¿no? En cambio, en el perfil antisocial no necesariamente se encuentran ese tipo de episodios. Sin embargo, este tipo de estudios factoriales tienen que darse en el contexto específico, ¿no? En el Perú aún no se han desarrollado y por ejemplo, extrapolar un factor como puede ser la posesión de arma de fuego, que es muy elevado como factor de riesgo de feminicidio en ciertos países. En el Perú, por ejemplo, no aplicaría porque lo que hemos encontrado, al menos en ciertas descripciones que se han hecho, es que la mayor proporción de feminicidios se dan por arma blanca, ¿no? Eso es una característica de nuestra sociedad y también nos ayuda, por ejemplo, a analizar este fenómeno de las violaciones sexuales, la delincuencia sexual. Hoy en día la población penitenciaria es casi de 20.000, un 20% de 100.000 está reclusa por delitos sexuales, violación de menores de edad, casi un 10%. Entonces, la respuesta penal pasa por comprender una serie de fenómenos que se dan alrededor, ¿no? Pánicos morales, etc. Pero también ir analizando ese fenómeno de incremento de la población penitenciaria, los riesgos de reincidencia que, al menos con otros estudios en otros países, se han ido estimando, y las nuevas formas de delincuencia sexual facilitadas ya en contextos de uso de tecnologías, de información, de comunicación, internet, etc. Entonces, también tenemos que, en base a todo este tipo de perspectivas, de metodologías de evidencia, plantear algunos modelos de intervención, ¿no? Y la criminología tiene entonces, este es un mapa, una visualización básica de dónde proceden esos delincuentes sexuales en el Perú, y estamos viendo, por ejemplo, de que proceden en su mayoría de ciertos asentamientos humanos de San Juan del Lurigancho, en los cuales no hay vigilancia policial muy continua, ¿no? Hasta modelos ya de tratamiento, de intervención basados en un modelamiento de factores de riesgo estables y dinámicos que generan mayor riesgo para que los delincuentes sexuales reincidan en cierto tipo de conductas, ¿no? Y las mismas teorías que están detrás para plantear algunas intervenciones en delincuentes también están explicando lo que pueden ser intervenciones a la afectación de las víctimas, ¿no? Tras un trauma o un daño producido por un hecho delictivo, ¿no? Y en el Perú tenemos muy poquitos programas de intervención y también con alcance muy bajo, ¿no? Creo que es un programa para primarios, delincuentes primarios, primer ingreso y con cierta edad en el establecimiento penitenciario. No alcanza ni a mil internos, ¿no? Que no es ni 1% de la población. Y sin embargo existen entonces estos modelos de intervención, incluso paradigmas, incluso tratamientos o modelos ya patentados, ¿no? Como el RNR, el llamado I, también desarrollaron en Estados Unidos con un enfoque de medir el riesgo de reincidencia en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Y sus necesidades criminógenas, ¿no? Quizá lo que ha evolucionado más en estos modelos de
intervención en adolescentes es que se han incorporado más factores de protección, ¿no? Antes estaba muy basado en una respuesta de medir el riesgo de reincidencia y ayudar digamos, a prevenir un posible reingreso, ¿no? Hoy en día están más incorporando otro tipo de modelos también sistémicos familiares, redes sociales, que van a ser parte de este modelo, este programa de intervención, ¿no? El paradigma restaurativo, por ejemplo, se basa en otro tipo de comprensión de las relaciones sociales que se promueven entre los adolescentes, las víctimas y la comunidad, ¿no? Sería entonces otro tipo de paradigma que permite también otros modelos de intervención, ¿no? Puede ser combinado entre ambos también, uno puede combinar este enfoque más del riesgo con el del restaurativo, pero sin duda lo que nos encontramos es a modelos y programas ya de intervención diseñados con fases de diagnóstico, de tratamiento y seguimiento de la población a la cual se interviene, ¿no? Y lo mismo entonces se puede dar tanto, digamos, se puede diseñar para víctimas de cierto tipo de delitos o perpetradores de tal tipo de delitos, a veces muy violentos también, y constituye todo también un capítulo muy interesante de la criminología contemporánea.